señores, seguimos hablando sobre uno de los más grandes escritores que ha parido la patria latinoamericana, profesor Juan Bosch. Moisés. La novela es extensa, el cuento es intenso. Dice también, él usa una frase que usaba Horacio Quiroga también, sobre de que el cuento es una flecha disparada hacia un blanco. Y dice don Juan, y ya se sabe que la flecha que se desvía no llega al blanco. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso de la flecha. Creo que no hay mejor ilustración que eso de la flecha. Sin embargo, no estoy de acuerdo con lo primero, de que la novela es extensa y el cuento es intenso. Ya lo he dicho. ¿Por qué? Porque cuando se dice eso se ha olvidado de la novela corta, que hay cuentos que son mucho más extensos que novelas cortas. Por ejemplo, Los crisantemos de John Steinbeck es un cuento más extenso que la novelita de Herman Melville, Bartleby. Y uno es una novela y otros son cuentos. Y con respecto a la intensidad, como yo digo en el prólogo de nuestra antología, la Biblia, El Quijote, Los Miserables, por ejemplo, y podría poner otra, Dostoyevsky, Yo el Supremo, o Dostoyevsky con La Mansa, o Dostoyevsky con Crimen y Castigo, que es una novela extensísima, o Tolstoy con La Sonata a Kreutzer, o varios ejemplos de novelas que son extensísimas. El Joyce, el Ulises de Joyce, por ejemplo. Los Miserables de Víctor Hugo. Los Miserables, ya lo he mencionado, que son novelas sumamente intensas. O sea, una intensidad que hace que el lector no se desvíe nunca del argumento. Y son más intensas. Por ejemplo, a mí se me antoja decir que Los Miserables es una novela mucho más intensa que un cuento de quién. De quién puede ser hasta un cuento de Quiroga. De Quiroga o un Sí. cuento de Vargas Llosa. Sí, pero también, Omar, la teoría de Bosch de que la novela es intensa, de que la novela es extensa y el cuento es intenso, es de mucho antes de que se escribiera Cien años de soledad. Porque una de las cosas que más nos sorprendió a nosotros como lectores fue encontrarnos con una novela de 400 páginas que tenía la intensidad de un cuento de 3. A mí, en lo personal, me sucedió que cuando leí Cien años de soledad, lo primero que pensé fue, así se puede escribir un cuento, pero jamás una novela, porque la intensidad de la novela no cae desde la primera página hasta el punto final de la última página. Entonces, eso es antes. Bosch escribe el apunte sobre el arte de escribir cuentos en el año 58. Si partimos de ahí y vemos lo que era el cuento, lo que era la novela, el cuento y la novela eran como más pausados. Acuérdense que todavía no brillaba en el Parnaso latinoamericano, no brillaba Julio un Cortázar. Horacio Quiroga, no brillaba un Julio Julio Cortázar. Cortázar, no Quiroga, porque Quiroga es mucho anterior. Sí, claro. No brillaba Julio Cortázar, no teníamos a un Carlos Fuente, a un Rulfo. O sea, todavía no tenemos a esta persona en la cúspide de los escritores latinoamericanos. Entonces, en esa época todavía se podía hablar así, pero después de novelas como Cien años de soledad, que es la cima de la novela latinoamericana, y de otras novelas como Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, la misma novela de Carlos Fuentes, el mexicano. O sea, después de esto ya la novela no solo es extensa, pasa a ser también intensa, porque hasta los años 50, es verdad, la extensión era lo más importante, pero luego no era no solo fue la extensión lo importante, sino la intensidad. Y obviando el estilo, lógicamente, novelas como El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, que le valió el Premio Nobel de Literatura, es una novela sumamente intensa. Es real, también. Es verdad. Claro, y es más o menos una novela de la época. La región transparente de Carlos Fuentes, por La ejemplo, región era transparente. una Biblia. Una novela Pero, pesadísima, sí, esa de Carlos sí, Fuentes. muy oscura. Pero en él vez de escribió a los transparente. 23, 25 años, es su primera novela, Claro. dicho sea de paso.
Yo pienso que lo que el maestro Bosch quiere decir en ese sentido va más bien ligado a lo que él siempre ha dicho y lo que todo el mundo, mucha gente habla, de que el cuento es la narración de un hecho. Entonces, es difícil no ser intenso narrando un solo hecho. Por eso es que él quizás se escuda un poco diciendo que la novela es extensa, porque cuando tú narras varios hechos, cuando tienes subargumentos, es más difícil, es más, sí, hasta cierto punto difícil ser intenso. Está demostrado que no, tú puedes ser intenso en la novela como tú lo dijiste, pero yo creo que está más bien relacionado al asunto de que es la narración de un solo hecho. No, claro. Bueno, también eso es un poco discutible, pero bueno. Si nosotros vemos, por ejemplo, los escritores rusos, además de narrar un solo hecho, presentan un ambiente diferente a como lo hacen los escritores latinoamericanos. El escritor latinoamericano presenta la conciencia del personaje, presenta la tradición del personaje, presenta los tabúes, las creencias, mientras que los cuentistas rusos, que son excelentes, bueno, Turgenev, ¿verdad? Chekhov, que es el maestro, el gran sí, maestro, Goncharov, Lermontov, narran el ambiente y se distraen un poco en el ambiente. Si no es la traducción, que no creo, se distraen un poco en el ambiente. Hablan de la tacha, de que sí, ok. Al mismo naturalismo. Sí, porque el naturalismo, exactamente. Pienso que había una tradición también descriptiva, muy acentuada. En esos años también, que es un poco diferente a lo de ahora. Pero también, Moisés, hay que tomar en cuenta que es una época pre-cinematográfica. O sea, todavía la cinematografía no se había desarrollado. Entonces ya con la invención de la cinematografía, ya no es necesario la fotografía o ya no es necesario la descripción del ambiente, sino que ya se pasa más a la acción en la obra. Entonces, exactamente. Un invento vino a cambiar incluso la forma de percibir la literatura. Aunque sea anacrónico, Sí. Esto que voy a decir, parecería como que el cuento sustituía el cinematógrafo. En un sentido lo hacía para la época, es cierto. Sí, pero que es así, claro, es así. Yo iba a decir ahorita algo, a ti no te gusta yo diga que Juan Bosch fue a mi boda, pero bueno, tengo que decirlo. No, a mí me consta. A mí me consta. Y que lo conocí. Hablamos ampliamente. Lo conocí bien. Y te puedo decir que Bosch hablaba, se expresaba, se comunicaba en una conversación coloquial cualquiera, como si estuviera narrando un cuento. Es decir, él veía la vida en ese sentido como un cuento. Él hablaba, se expresaba como un cuento, como si fuera narrando un cuento, e inclusive utilizaba algunos elementos, yo diría que son básicos en el cuento, para causar un poquito de curiosidad en la conversación, para causar eso mismo que yo quizá iba... Te voy a dar, a propósito, para que no se vaya la idea, te voy a dar una anécdota convertida en cuento, un famoso cuento. Vos tenías que escribirle una carta a su amigo que se llamaba Mario, y no encontraba nada que decirle a Mario. Se sentó en la máquina de escribir, supongo que era una Remington, a escribirle la carta a Mario, y puso: querido Mario, 2 puntos, la carretera estaba muerta, la desenterraron unos hombres con picos y palas. Y así hizo Juan Bosch su cuento. Su cuento La Mujer, que es el cuento más famoso. Claro. Quizás no sea el mejor, pero es el más famoso. Claro Sí. que sí, claro que sí. Lo interesante de esto, y eso lo muestra Bosch y nosotros que hemos tenido, o tenemos un tiempo en el oficio de la palabra, en el oficio de la escritura, del cuento,